Más novedades nos llegan del sur peruano y en esta ocasión hablaremos sobre la situación sentimental del joven cantante Alex Valdivia. ¿Está soltero? ¿Tiene nueva dueña en el corazón? Hoy, cada uno de los detalles sobre la vida amorosa de la nueva figura de los taquilleros del amor. ¿Estamos listos? Pues bien, empezamos de esta manera. Muchas fans nos preguntaron cuál era la situación amorosa de Alex Rubén Valdivia, así que lo llamamos para conversar y a manera de ir preparando el camino, preguntamos sobre su pequeño hijo y esto fue lo que nos respondió. Está grande, ya estoy viviendo solo. ¿Cómo? ¿Escuchamos bien? Nosotros preguntamos sobre su hijo y él nos contó que está viviendo solo. Por favor, cuéntanos un poco más de tu pequeño. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Leodan se llama. Leodan, ¿no? Leodan. Está bien, lo máximo. Próximo a cumplir 2 años. Wow, mira qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Sí, está bonito, está travieso. Estamos ahí, es una etapa muy bonita, ojalá que se concreten todas las cosas y todo vaya bien. Estoy rezando para eso. Sobre todo que el camino esté lleno de salud, ¿no? Ahora con esta pandemia hay que cuidarse mucho. Ahora sí, explícanos un poco más y si puedes, danos todos los detalles de lo que significa vivir solo. Quizás es su manera de decir que está soltero. Mejor no especulemos más y dejemos que él mismo lo cuente. No, estoy viviendo con mi pareja y con mi bebé, pues, ¿no? Estamos emprendiendo este viaje de querer vivir prácticamente independientemente del todo, ¿no? O sea, tu propia familia, como se dice. Sí, mi propia familia. Hemos estado viviendo con mis papás, ¿no? Lógico. Un poco más cómodos ahí, pero es otra cosa vivir solos. Es muy bonito también. Un poco que estás dando un giro total a tu vida, un nuevo grupo, un nuevo estilo de vida ahora con tu propia familia. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Vilma, ella se llama Vilma. La vez pasada que hablamos, nos dijo que ahora que está en los taquilleros del amor, siente que puede crecer y hacer más cosas fuera de lo que consideraba su zona de confort. ¿A qué se refería? Hoy lo cuenta todo. Creo que he salido de la zona de confort también en Mérida, me sentí en una zona de confort donde había trabajo, no era la responsabilidad íntegramente mía. Claro. Sabía, gracias a Mérida pude conocer a todas las personas que conozco, que hoy son grandes amigos como tú, que yo considero personas. Gracias, amigo. Siempre van a estar ahí para apoyarme y yo también debo estar para ellos. No, y qué bacán que lo digas, que saliste de una zona de confort para entrar a una zona de retos, ¿no? Junto a grandes músicos, pues. Sí, es así, de verdad. Ustedes también son muy exigentes en la parte musical. Creo que estoy preparado. Yo digo que todo este tiempo ha sido de preparación y ahora ya me siento... Yo creo que en este momento estoy preparado y por eso se da la oportunidad también. Qué chévere. He aprendido mucho en Activo Record, he aprendido mucho desde la cabeza del maestro, en todo sentido, he aprendido mucho y eso siempre lo voy a agradecer. Ahora sí nos vamos con algunos saludos para aquellas personas que nos premiaron con sus comentarios en algunos de nuestros videos. ¿Quieres que te saludemos? Comenta nuestros videos, activa la campanita y comparte nuestros videos con tus amistades. Hoy saludamos a Corazón de Amazonas, Miguel Ángel Espinosa Quispe, La Princesa Cholita, Nelson Contreras Torres, Victoria Luchadora, Heidi Gresel Barrientos Alaya, Zombie IT, Edwin Gutiérrez, Inés Poaquiza, María Loaiza. También queremos enviar nuestros cordiales saludos para Gladys León, Liz Maribí Paredes, Adalit Zapata, Maribella Suma, Raúl Walter Coila Velázquez, Cristel Calvetti, Jefferson Vargas, Sergio Ramírez y Ana Choque. Ahora sí nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Soy Eduardo Chacón, desde Perú,
para todo el mundo.